fallando y genera un mensaje, por ejemplo, de respuesta de la rama de la numeración 500, que es un problema interno al servidor. Nosotros podríamos generar una notificación ahí con el servidor de monitoreo que nos diga, bueno, si recibís el mensaje 500, dispará este workflow, esta secuencia de pasos para tratar de solucionarlo. O generar una notificación. La más simple sería, che, no anda el servidor web, envía una notificación. Pero podemos ir un paso más con eso y generar un... tratar de solucionarlo mediante un script o mediante, no sé, levantar el servicio, reiniciar el servicio, o no sé, se me llenó el disco y por eso el servicio no inicia porque no tiene espacio. Bueno, eso lo deberíamos de solucionar. Así que bueno, antes de ir a arrancar con eso, eh, vemos, Reyes, a ver qué tenés configurado ahí. A ver, había llegado hasta la parte donde hacía la inclusión en. Ay, donde metías acá el pase y junto con el nombre del contenedor. E hice tal cual había hecho en el video y a pesar de haber hecho esto no se quedó. O sea, no me, no me sale. Ah, pero si vos haces un mount a toda esa línea que tenés ahí, ¿te lo monta de forma manual? Ah, sí, si le hago un mount, sí funciona. Me muestra todo. Pero si me recuerdo, la ley era que al hacer esto no requirieras de hacer un mount. Claro, está, pero primero vamos a probar a ver si haces un mount y te podés conectar sin ningún tipo de problema. Primero sería por ahí identificar. Tendrías que subir un paso en el sistema de archivo y posicionarte en SRB. Claro. Ahora si le doy ls privado, ahí están los archivos. Bien, Ahora si le hago un reboot, ya se demora mucho. está tranqui. Vas al path y no te muestra nada. Bien. Fíjate, hace de vuelta a ver un cat al FZTab, etc FZTab. A ver, que quiero ver bien la línea, la cadena de conexión. Sí, sí está. Bien. Y no me equivoqué con el nombre del contenedor. Ah, le digo nombre a su IP, pero bueno. Porque si le doy IP a. Acá tendría, es el mismo. Sí, está bien. Eh, y allá que estás en ese contenedor, hace un cat al etc export. A ver cómo estás publicando eso. Bien.
srv fs nfs privado. Volvé al otro container. Déjale ahí el cat para tener la salida ahí a mano del, del fztab. Hace ahí a ver un mount y le haces a mount, mount menos a solamente y le borras todo lo otro. Ah, no sé. ¿Para qué? ¿Eso quiere decir que está mal configurado algo? Sí. Mm. Fíjate en las configuraciones, ahí donde tenés los permisos, en ese contenedor. A ver bien. Ah, ¿cómo era? Para ver el permiso de este contenedor. Andá ahí donde dice permisos, ahí abajo. Seguí bajando ahí con el cursor. Andá donde dice en opciones, opciones. Permiso es sobre los usuarios en ese contenedor. Andá donde dice opciones ahí, arriba de permiso, abajo de DNS. Está bien. Fíjate, volver la terminal. No, me parece que yo fui el que le erré con el menos A. A ver. Deja ahí el cat etcfztab, Reyes. Vamos a ver. Ahí. Ya te digo. A ver. Fíjate quién en hacerle un ls menos l a srv privado, por ejemplo. Menos L. Sí, a srv privado. A todo el pad. Ah, no. Estaba ahí también. Ni siquiera en el público funciona. Hacer un ls solo nomás. No me queda nada. Y esos dos archivos son unos que creé accidentalmente fuera del público o el privado. Hacer un ls menos l ahí. Dale, dale permiso de escritura a esos dos.
hacerle un chmod ahí Creo que le falta la S al default en la línea. al default. Tenés razón, no me di cuenta. Gracias, ¿Dónde? Andrés. En el FC Tab tenés Sí. NFS default y es default. Ay, yo de boludo, me quedé atascado 2 horas con esto. No, tranqui, mira, yo no lo vi tampoco. Sí. Es que es curioso porque yo ni siquiera lo vi en el video, vi que le funcionó y así pensé, me mandó una cagada. Bueno, sí, me mandó una cagada. Tranqui, tranqui, cambiáselo y ya nos aseguramos que funcione. Perdón, no le había dado a grabar. Ahora sí. ¿Y el del SMB lo tenés hecho ya? ¿Todo bien? ¿El qué? Al servidor de archivo que compartís por Samba. No llegué a la parte. Estaba planeando llegar hoy. Nada que terminar con esto. Dale, dale. Trata de meterle más a ese porque es el que nosotros vamos a utilizar, el Sí, SMB. estoy pendiente en eso. Vi Cuan- que era el que estábamos usando ahí en el parcial. En el parcial en el laboratorio. Claro, traté de ponerme al día lo más rápido que pude. Está tranqui, tranqui, Reyes. Métanle ahora al otro, ¿no? A la D, al servidor miembro, que eso es lo que más, hoy en día es lo que tiene más peso. Bueno, el resto, ¿cómo, Ahí está. cómo, cómo van, gurises? Gracias, profe. No, Nosotros queríamos preguntarle eso. Y dale. gracias Fue a Andrés Reyes, agradecerle a él. Andrés. Tiene un ojo para todo. Está Muchas gracias, atento, profe. Andrés. Nosotros queríamos preguntarle, profesor, yo nos doy correo ese por la distribución de todo lo que pide. O sea, cuál sería el orden y eso. Más o menos. Usted tiene que tener, va para todo, gente, en el laboratorio. Usted tiene que tener un servidor de directorio y un servidor de correo. No, no tiene, ese servidor de correo tiene múltiples protocolos, ¿no? Tiene ISMP, estoy con el ISMP, perdón. Tiene POP3, tiene, por ejemplo, SMTP, IMAP, etcétera. Ustedes lo que tienen que hacer es que esos servicios autentiquen contra una AD. Si ustedes tienen esto, tienen el AD, generan un usuario y pueden mandar y recibir correos con ese usuario que crearon, ya está pronto el laboratorio, es eso. Entonces serían usuarios de la D, del PDC. Tienen que Si ser yo creo, usuarios de la D, claro. claro, si yo creo Sí. usuario y add user, ¿no? Cualquier usuario, y puedo mandar correos de uno a otro, ya está. Serían dos contenedores, ¿no? Uno con el servidor de correo y otro con la D, ¿no? Uno con servidor de correo y otro con el AD, Sí. pero el tema es que el Ah, add user es para crear usuarios locales. Tenés que agregar el ajá, usuario en el AD con Samba Tools, como lo vimos en la clase pasada. ajá. Generás un usuario en el AD con Samba Tools y si ese usuario te permite mandar un mail y recibir un mail, ya está, es eso. Claro, con ese usuario vos podés acceder desde otro contenedor, ¿no? Desde otro contenedor. Sí. Está. Que esa es una de las... Bueno, nosotros ya tenemos configurado el AD y tenemos configurado el servidor miembro, este, o sea, que se comunican entre ellos. Lo que nos faltaba era hacer funcionar, o sea, en el miembro tiene que estar funcionando el de mails, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. va. O sea, existen, Este, existen múltiples formas. Yo les comentaba, ustedes pueden conectar, sí, en la letra decía que habían dos formas distintas. ahí va, pueden conectar el servidor de correo con el AD, lo pueden conectar o como un servidor miembro y utilizando las librerías
de PAM, que son las de WinBint, que es la que hemos estado usando, o pueden hacer una búsqueda en el directorio de LDAP. Esa era la otra opción. Em, pero, a ver, todos partan de tener configurado un servicio de directorio y un servidor miembro. Si eso ya está, ya les dije la clase pasada, si eso ya está configurado, lo tienen así andando, ahí ya tienen un 60, un 70% ya hecho. El restante es donde está la dificultad. Eh, esa dificultad es hacer la conexión. Ah, qué feliz. O sea, Sí, porque si nosotros ustedes llegan al cuando... viernes y entregan, no sé, no está bien que entreguen que ni siquiera ande el servidor de correo. Eso ya está mal. Si anda con usuarios locales, Sí, está bien eso. bien, No, eso no anda, Ese pero... eso es ah, como sería una entrega mínima, es que ande con usuarios locales. Aparte de eso, configurar el AD. Que si por X motivo no llegan porque no es lo mismo que no lleguen porque no lo hayan hecho, a que yo venga y les diga, ah, Uri, se modifiquen este archivo y ya va a andar, porque hace una cadena de conexión y listo. Eso es lo que yo no le quiero dar, pues si no tiene gracia. Tiene que investigar un poco. Así que partan de que tengan todo sí, sí, se entiende. configurado. Si tienen configurado eso, ya eso es una entrega válida en el laboratorio. Cuando hagamos una prueba, a ver, ¿yo qué les voy a pedir cuando nos juntemos con cada grupo? Lo que siempre se pide en este laboratorio, generamos un usuario para mí, me quiero conectar, enviar un mail y recibir un mail. Eso es lo básico. Si ni siquiera anda eso, ahí eso está mal. Ahí ya están mal. Pero si ya tienen esa entrega de que, de que funciona con usuarios locales, que ya saben, ya se chocaron con el problema de conectarlo con el AD, o sea, esto no es que lo configuro de tal forma y ya queda. Es un poquito más complicado eso. Pero si tienen eso mínimo, es válido. O sea, es una entrega aprobada esa. Si no tienen nada, porque no tienen ni el AD funcionando, ni siquiera, no sé, no saben ni lo que es un servidor miembro a esta altura, ahí sí está complicada la cosa. Y más si hacen la entrega el viernes de eso, ¿no? Este, tienen que llegar Profe, con me todo. había quedado en mandar un mail. ¿Te acordás el número del grupo, Reye? ¿Eh? El número del grupo en el que están. Pa, no sé si soy yo o es usted, pero apenas le estoy escuchando. No, eso iba a decir yo también. Se le ve todo lagueado, profe. Ahí, se me escucha cortado. No, no, escuchar se le escucha bien. Por lo menos yo lo se escucho bien. corta, Pero se le se corta corta. la cámara y de a rato se corta el audio. Sí. O sea, es conexión. Está, me fijo a ver Lo qué que puedo yo hacer. quería decir es que, si me recuerdo, había dicho que iba a mandar un mail a nuestro grupo. Eh, algo así, ¿no? Sí, ¿vos te acordás el número del grupo, Reye? Pues no me acuerdo el número de los grupos de ustedes. A ver. El 3 me parece que era. A ver. Agradecer que apenas recuerdo cuál es mi nombre. Están así. Por lo menos yo sí. Tres. Bien. Bien, Reye y Lucas. Yo no recuerdo cuáles eran los otros dos con los que nos íbamos a juntar. Ya los pongo en contacto. Dale. Dame un minuto.
Bien, ahí les mandé mail y a todos los integrantes de ese equipo. Ah, Y, perfecto. y bueno, con... Y bueno, como les puse en el mail, para no tener ningún tipo de problema ahora a la altura que estamos, porque el laboratorio se entrega el viernes, este, cada uno hace la entrega en grupos separados de lo que hayan hecho y después empezamos a trabajar todos juntos. O Bueno, sea, estamos Profe, juntos, sí, estamos juntos haciendo esto, pero que podemos entrar separados. esta entrega de este laboratorio yo me voy a juntar con los dos equipos, con cada equipo separado. Pero después en el laboratorio 3 trabajan todos juntos. O sea, en cada instancia que me junte voy a ver qué tanto avanzó uno y qué tanto avanzó el otro. Dale. ¿Vale? Em, Tengan los y, servidores, tengan los servidores, por lo menos como dijimos hoy, ¿no? Mínimo el AD y el servidor miembro. O sea, eso lo tiene que tener. Así esté funcionando con usuarios locales, ¿no? Eso lo tiene que tener. Sí, sí, dale. Dale. Sí, em, quién me había hablado? no, yo, era... profe. Ah, perdón. Habla, Flo. Quería preguntar cuál era el comando que había utilizado para copiar el admin tools al contenedor. SCP, Ah, está. Gracias. ¿vale? Bueno, el resto, ¿cómo vienen? Digan algo, porque si no arrancamos a tirar comandos. Así. Pa, pa, pa. Parece que vienen recontra bien. Vienen todos bien, ¿no? Qué impecable, así me gusta, Ulises. Tenemos cosas para hacer. Nosotros tenemos que hacerlo el EDAP. Lo Dale. otro está más o menos probado. Pero ya tienen todo funcionando Sí. independientemente cada cosa. Los dos containers sí pudimos mandar mail de un usuario a root, ponele. Ah, está. Eso es válido. Eso es válido. Con SMTP lo mandamos y lo chequeamos con POP3. Eso Buenísimo. anduvo. Buenísimo. No, está bien, está perfecto. Eso está perfecto. Y tenemos que hacer eso de la cadena de conexión ahí, que tengo que ver el video, yo no estuve el fin de semana. Ver ahí cómo conectarlo para que haga la búsqueda en el EDAP. Sí, una cosa importante es que tienen que agregar tienen que crear un usuario en el AD con Samba Tools y tienen que Ajá. agregarlo a algún grupo, por ejemplo, o si quieren usen el propio usuario administrator nomás, tienen que fijarse cuál es el common name, el distinguished name del administrator y ahí ese es el usuario que utilizan desde Dovecot, por ejemplo, que es el link que yo les había pasado de la documentación, para conectarse contra la AD. Necesitan hacer un bind. O sea, un bind es tener un usuario con privilegios para que pueda hacer una consulta. Usen el administrador ahora, si no quieren complicarse agregándolo en los grupos y eso. Pero eh, la idea es de llegar a la consulta de autenticación al servidor de correo. Él no sabe cómo llegar a ese usuario y utiliza el módulo del EDAP. Y ahí hacen la conexión. Está buenazo. Con eso. Impecable. Bien, bueno, continuamos entonces. Como les decía, nos queda ver los servidores de monitoreo y nos queda ver los servidores de inventario. Van de la mano un poco los dos. El objetivo es, ustedes ya tienen un servicio de directorio y en ese servicio de directorio, bueno, me voy a conectar con diferentes dispositivos que pueden ser celulares, cualquier tipo de dispositivo, un endpoint se llama, ¿no? Un PC, un laptop, lo que sea, una tablet. Este, entonces, a medida que se van agregando los recursos dentro de la D, también tengo que gestionarlo, tratarlo como un activo a eso. Entonces, con esa información, yo puedo obtener cuando un dispositivo, por ejemplo, me conviene hacer alguna inversión o algo y cambiar ese dispositivo porque ya está discontinuado o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que tener un registro de todo eso.
Y lo mismo con los servidores también. Tener información de, no sé, cuándo fue o cuándo se generó una falla. Por ejemplo, hemos estado mencionando que en la clase pasada comentamos de que un disco, por ejemplo, cuando vimos backup también, un disco estadísticamente no falla de un día para el otro, sino que empieza a generar problemas. Hay sectores, se empiezan a incrementar la cantidad de sectores en el disco que no se puede escribir, que hay error de redundancia cíclica, que es cuando no se comprueba la- la- el cálculo de lo que es la verificación de un error y el dato que está dentro de ese sector almacenado. Entonces, cuando no coincide eso, hay errores de, de, de que el sector está de los que el sector empieza a fallar. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos una herramienta que nos permita obtener eso y generar una notificación, esa es una de las cosas que me olvidé de agregarles en el laboratorio anterior, las notificaciones, ¿no? Eh, Estamos usando, antiguamente utilizábamos mail, cuando teníamos los servidores de correo ahí en el tip, teníamos una IP fija ahí, por lo cual cualquiera podría montar un servidor de correo y empezar a mandar mails, pero no recibir, porque tendrían que tener un dominio asociado. Y ahora estamos utilizando Telegram para hacer eh, el intercambio de información o como herramienta de notificación, ¿no? Esa es una de las cosas que vamos a generar. Ahora, cuando instalemos Savix, que es el software que nos permite monitorear, nos permite empezar a obtener métricas de los servidores o de los contenedores que nosotros estemos utilizando para, por ejemplo, no sé, medir cuándo un equipo supera, por ejemplo, un valor. Una determinada métrica de un equipo supera cierto valor. Por ejemplo, el CPU. Bueno, si yo tengo que el consumo de CPU se dispara, por ejemplo, ¿no? Por nombrar un ejemplo, el consumo de CPU se dispara un 90% o está, no sé, 15, 20, 30 minutos superior al 90%, genero una notificación y digo, mira, hay algo está pasando porque el dispositivo está constantemente consumiendo ciclo de CPU. Entonces ahí podemos analizar y decir, a ver, bueno, una vez que obtengo ese aviso de el equipo está continuamente procesando, bueno, tengo que identificar qué es. Podemos ingresar y decir, a ver, ¿qué proceso se está consumiendo todo el CPU? Ah, mirá, era un proceso de una aplicación de backend que entró en loop y quedó ahí, por eso está consumiendo. Bueno, ahí lo podemos solucionar. Pero si no monitoreamos nada, difícilmente podamos mejorar la calidad de los servicios que ofertamos dentro de esa red o podamos detectar problemas o detectar síntomas antes de que ocurran los problemas. Y ahí, bueno, tomar alguna decisión. Si sabemos que un disco tiene N cantidad de sectores que están fallando, bueno, vamos a sustituir el disco. No esperemos a que él se rompa y tenga que acudir a algún backup o algo para tratar de recuperar algo. Y lo mismo pasa con la memoria, por ejemplo, también. En el caso de los servidores, en donde las memorias de los servidores son bastante similares al almacenamiento en los storage, en los discos, porque se valida cada dirección, el dato que está en cada dirección almacenado se valida, tiene un algoritmo de comprobación y verificación de errores. Si eso falla es porque el dato no se pudo, el dato que está en ese lugar almacenado no es el correcto. Entonces, podemos monitorear eso también. Cuando un módulo de memoria, cuáles direcciones son las que están fallando. Y cuando tengan un cierto número, ahí identifiquemos cuál es el banco de memoria, el módulo de memoria, y bueno, y sustituirlo. El objetivo es tratar de anticiparnos a los problemas. Bien, este servidor de monitoreo que vamos a estar utilizando nosotros, lo podemos instalar de diferentes formas, ¿no? Hemos estado trabajando con infra inmutable, utilizando Vagrant, han generado una imagen para implementar con Vagrant. Y también hemos estado trabajando mucho con los contenedores. Entonces, esta herramienta ya tiene disponibles soluciones de contenerización.
¿Cuál es la que está en la web para poder utilizarla? Docker. Hay un repositorio, un link directo a GitHub para que puedan descargar Docker, puedan descargar el Dockerfile o puedan descargar el Docker Compose, es una serie, es un archivo, un manifiesto, en donde detallan la configuración que va a tener esa instancia, esas instancias, porque no es una única instancia, sino que tienen la instancia de frontend por un lado, la instancia de backend por otro, las instancias de las notificaciones que llegan de los clientes por otro, la instancia de la base de datos por otro, bueno, todo eso funcionando en un único lugar, pero distribuido. Entonces, bueno, mientras va cargando el contenedor, capaz que mejor. Bien, vamos a probar a entrar acá. Bueno, a ver, tenemos la instancia de Prosmox funcionando. Recuerden que yo tengo estoy ejecutando en un entorno de clúster que no está funcionando porque le falta el quórum del nodo 2 del clúster. O sea que no va a iniciar todos los contenedores hasta que no esté en uptime el nodo 2 o hasta que yo lo haga un inicio forzado. Pero vamos a verificar porque no está funcionando. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué podríamos empezar a monitorear? Bueno, ¿qué vamos a generar? Vayan generándose otro contenedor o clonan el template que ya tienen. Se van generando otro contenedor, le dan un rango de direccionamiento ahí de IP y vamos a hacer la instalación de Zabbix. Vamos a dejarlo disponible para ingresar. Bueno, ¿Qué nombre le ponemos al contenedor? pónganle de monitoreo, CT, monitoreo. Bien, yo tengo que esto iba a empezar a funcionar en boot y mis servidores miembros también, los dos. Bien, vamos a instalar ahora el servidor de Zabbix, vamos a acceder al dashboard y para la próxima vez ustedes esto ya lo van a tener instalado y vamos a empezar a incorporarle los valores, empezar a generar las notificaciones, las métricas, etcétera. Este, y para eso vamos a... Vamos a hacer ahora medio rapidito el proceso de instalación y vamos a tomar Vamos a ver la API que les había comentado que íbamos a hacer un ejercicio sobre eso, que era una API que les retornaba a personas, ¿no? Nos queda, ya vimos la clase pasada cómo insertar usuarios en el dominio a través de Samba Tools, cómo agregar una unidad organizacional, cómo empezar a ordenar la estructura de nuestro directorio en la organización en la que lo estemos configurando. Y bueno, nos quedaba la parte de agregar usuarios, ¿no? Esa es una de las cosas que le dije, lo vamos a hacer a través de una API que nos retorne todos los datos de esos usuarios de testing. Cada uno va a tener que ingresar, vamos a arrancar a ingresar 500, 600 usuarios para que su dominio tenga usuarios. Ahí donde ustedes pueden obtener datos,
Y a partir de ahí, bueno, por eso tenemos que ver cómo sería el ingreso de eso, cómo sería automatizar eso mediante un script, mediante scripting, que ya hemos trabajado con Bash Scripting en sistemas, sería hacer un pequeño repaso de cómo leer un archivo y empezar a ejecutar el Samba Tools con los argumentos de ese archivo, de cada una de las líneas. Vamos a ver si nos da el tiempo, ya lo dejamos hoy. Bien, dentro de la web de Savix, bueno, esta herramienta está muy buena. Es open source y tiene cantidad, la comunidad que tiene es bastante grande, que le da soporte. Estamos a semanas de que salga la nueva versión de Savix 6, que es la versión, la versión punto cero es la versión LTS siempre, la que tiene mayor soporte, ¿no? Y sale dentro, creo que son 3 o 4 semanas, ya está saliendo. Creo que es el 20 de noviembre, 20, sí, estamos ahí un mes casi. Bien, si se fijan en la parte de descargas, tienen múltiples opciones, que era lo que hoy les mencionaban. Pueden descargarlo e instalarlo en un sistema tradicional, una inframutable común y corriente, o tienen diferentes opciones, ¿no? Una es ya utilizar imágenes para implementar en contenedores. Savix gestiona o Savix utiliza para la gestión lo que son los contenedores de Docker, la tecnología de Docker, que no vamos a estar utilizando ahora. Nosotros acá estamos usando Linux Container. Entonces, ¿cuál instalación vamos a hacer dentro del contenedor que vamos a generar? Una tradicional. Vamos a, como si fuera un server mutable, como si fuera una infra mutable. Vamos a ir descargando las instalaciones y lo vamos a ir instalando. Hay que configurar la base de datos, bueno, generar un usuario en la base de datos, hay que generar un esquema en la base de datos. Todo eso lo podríamos solucionar utilizando contenedores. Usando Docker, por ejemplo, es una línea de código y ya queda el server totalmente eh, operativo. Pero no es el objetivo en esta asignatura utilizar Docker. También lo tienen en forma de appliance, o sea, tienen la forma de... Lo pueden descargar para un gestor de virtualización, lo pueden para un VirtualBox, un VMware, un KVM o lo que sea. Y ya está todo configurado ahí, ya tiene todos los plugins por default, todo activado. Lo único que hacen es importarlo y listo, no tienen que hacer nada, lo levantan y queda pronto. En este caso, eh, bueno, incluso lo podrían levantar, podrían descargar el QCOW acá, que es el formato para KVM y QEMU. La virtualización de las VMs dentro de Proxmox se generan, cuando ustedes generan una VM, lo hacen con KVM, o sea, pueden ir configurándolo a eso. Este, con lo cual podrían importarlo directamente al dashboard si lo quieren trabajar como una VM. Recuerden, esto depende como yo quiera gestionar los servidores. Si los quiero tratar de la manera tradicional, con una VM en el cual yo voy actualizando los módulos, voy cambiando las configuraciones sobre esa VM. O en el caso de que lo quiera trabajar como una infra inmutable a través de, bueno, Vagrant es para entornos de desarrollo, pero podemos utilizar Docker, podemos utilizar Podman, podemos utilizar Kubernetes, podemos utilizar Docker Swarm si estamos trabajando con arquitectura ya orientada a la cloud, a la nube, donde tengamos múltiples instancias, bueno, lo podemos trabajar de ahí directamente. Yo lo que voy a hacer es integrarlo de la manera tradicional. Entonces voy a ir a paquetes de Savix, vamos a utilizar la 5.4 y vamos a seleccionar Debian 11. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? MySQL y servidor. Vamos a dejar todo por defecto para no estar modificando ningún archivo, nada. Bien, ese sería lo primero. Cuando ustedes seleccionan en este menú, en los paquetes de Savix, acá ya se les va a generar esta documentación que les va a decir paso a paso qué es lo que tienen que generar. Entonces para eso yo para que vean, es un copiar y pegar, bastante simple. Yo me voy a generar acá un container.
Le voy a agregar de nombre monitoreo. Bien, y le voy a agregar mi llave pública. Me falta agregar la llave. Pronto. Debian. Con 20 GB ya es más que suficiente. En mi caso lo voy a dejar todo por defecto. Y nos queda... Ah, no los inicié, perdón. 251, 252 y 253. Le voy a agregar 250 en mi caso. Pronto. Bien, ahora sí, entonces podemos tener SSH ahí. Ah, bien. Pronto. Actualizo los repositorios y listo. Ahora sí, volvamos a la página de Savix. Tenemos que descargar un dev y este dev lo que va a hacer es va a agregar a nuestro repositorio todos los servidores de Savix, los repositorios de Savix para que nosotros lo podamos utilizar. Esto es como modificar el etc apt source.list, es lo mismo. Entonces acá descargamos el dev que ya nos dan ellos, lo instalamos y hacemos un update y listo, ahí ya nos quedarían los repositorios actualizados. Voy a aprobar esto. Profe, si en el container ya tenemos instalado Nginx, capaz que como ahí lo puso de Apache tendríamos que sacarlo en Nginx, ¿no? Sí, si en el contenedor ya tenían Nginx, lo mejor va a ser que utilicen Nginx solamente. Sí. Ah.
Ah, o le ponemos ahí en Ginex. Le ponen acá en Ginex nomás y listo. Ah, está bueno eso. No hay problema con eso porque ya toda la configuración lo hace Proxmox, lo hace Zabbix, no es necesario. Si le cambiamos uno u otro, no es necesario. No tenemos que Está tocar, bueno no eso. tenemos que tocar más nada nosotros. Bien, entonces sigamos. Bueno, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer copiar y pegar, o sea, no voy a hacer nada de otro mundo. Hago el wget primero. Eso me va a descargar el paquete, que es este. Lo instalo ese paquete con dpkg-i. Instalamos el paquete y actualizamos el repositorio. Y listo. Acá podemos ver que ya se nos agregan los servidores de Zabbix. Acá. Entonces, con esta información ya podemos instalar los diferentes paquetes desde los repositorios de Zabbix para esta distribución. ¿Cuáles son de ellos? Bueno, acá podemos ver. Esto va en función de qué modo de operación va a funcionar donde lo estemos instalando. Por ejemplo, ahora vamos a instalar el servidor. Pero el servidor también es una buena práctica que instalemos el agente también. En Zabbix nosotros, en los servidores de monitoreo, podemos monitorearlo de muchas formas, ¿no? Una de ellas es, existe un protocolo, que capaz lo comentaron en redes, que se llama SNMP, que SNMP es el protocolo por defecto para los monitoreos. Yo puedo monitorear, puedo obtener un dato de un dispositivo, por ejemplo, imagínense un switch, por salir un poco de los servidores. En un switch yo puedo obtener a qué temperatura está funcionando el equipo, por ejemplo, y puedo también configurarlo. También por SNMP yo puedo escribir valores en el dispositivo. ¿Qué podría escribir? El nombre, una IP, las configuraciones de las VLAN. En un servidor, bueno, ejecutar un script, por ejemplo. Eso está bastante bueno. Tenemos múltiples formas de intercambiar información entre el servidor y los dispositivos que vamos a monitorear. Dentro de los agentes, el agente en el monitoreo es una aplicación que está escrita para la arquitectura y para el sistema operativo que quiero monitorear. Ese agente puede ser, existen dos tipos de agentes, lo que es el activo y el pasivo. El agente activo es el cual el servidor de Zabbix va hacia el agente y obtiene los datos que yo le configure. Obtiene todos esos valores de métricas que yo necesito. En cambio, en el pasivo, el agente es el que le notifica al servidor de Zabbix cómo obtener, le reporta los valores que cada X tiempo, eso se puede configurar, envíe esa información. ¿Cuál es mejor o peor? Bueno, eso depende en cada topología que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, imagínense que yo quiera implementar, no sé, yo publico la instancia que tengo acá, que vamos a armar ahora en internet, y quiero llegar a cada computadora que ustedes tienen en su red interna, yo no podría acceder directamente a la red. ¿Por qué? Porque yo llegaría hasta la IP pública que ustedes tengan. Si hacen un redireccionamiento y todo ese cuento, sí podríamos acceder. Pero si no, sin tocar nada, la mejor forma de que ustedes puedan notificar a este servidor que vamos a configurar que está en internet sería que ustedes en sus agentes lo configuren como pasivo. O sea que el agente sea él el que notifique al servidor que está en internet. Ahí se genera ese túnel, esa sesión, y a partir de ahí el servidor le puede decir, bueno, sí, tráeme tal cosa, tal otra, tal otra. Entonces depende de la arquitectura en la que ustedes estén, puede ser que sea mejor utilizar o una forma u otra. También existen topologías mucho más complejas que requieren el uso de Zabbix, de un proxy. Zabbix también nos proporciona un servidor de proxy. Por ejemplo, si tenemos, no sé, los dispositivos están todos en un rango de IP que no tienen conectividad a internet, por ejemplo. Pero sí tienen conectividad a una red interna de mi organización. Bueno, ubico mi proxy en esa red interna, el proxy de Zabbix, y hago que ese servidor sí tenga salida hacia el exterior y me notifique todos los cambios que reciba de los clientes de esa red interna. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a instalar el servidor de Zabbix en este contenedor, pero después cuando vayamos a otro contenedor o a un router o a un switch o lo que sea, ahí vamos a mirar y decir, bueno, no, acá no puedo instalar un agente
tendría que habilitar SNMP en versión 1, en versión 2, en versión 3, dependiendo del dispositivo y lo que el fabricante me haya dado, me brinde para trabajar con ese dispositivo. Entonces, bueno, voy a copiar acá la segunda línea que instala el servidor de Savix, el dashboard y el agente. ¿Por qué instala un agente en el propio servidor? Porque Savix agrega por defecto monitorearse a sí mismo. ¿Para qué? Para que ya empezamos a obtener métricas del propio servidor de Savix y decir, bueno, cuando no sé, se levante el CPU, ya genera una alerta. El CPU el servidor de Savix está funcionando, por ejemplo, en un rango alto de ciclos de CPU, por ejemplo. O le queda poca memoria. El equipo, no sé, lo configuramos ahora, tiene 512 de memoria, es un contenedor. Pero cuando esté por llegar al, no sé, al 95% de la capacidad de la memoria, que genera una notificación. Todo eso, porque el servidor se monitorea a sí mismo. Está bastante bueno esto, que ya lo incorpora prácticamente. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar acá y nos vamos al servidor de monitoreo y pegamos. Savix. Tengo problemas con los repositorios. A mí me parece lo mismo. A ver. No, no tengo ningún paquete. Qué raro. El problema es el primero, ¿no? El Sí, MySQL el ese. de MySQL, sí. El que hace la conexión con la base de datos. A ver. A ver, creo que el problema.
Ah, mal yo, gente, mal yo, mal yo, mal yo. Acá está el error. Em, el contenedor, si se fijan, cuando lo generé para un Debian 10. Y yo acá le estoy agregando, le agregué el repositorio de Debian 11. Mal yo, perdón. Me di cuenta acá, porque acá esta es la distribución que tiene que tener. Y acá aparece el Bullseye, que es 11. Entonces lo que podemos hacer es un... Tengo el directorio acá de pkg-r sites. Vamos a quitar acá apt source, no, apt source list.d, savix list. Acá tienen que eliminar este archivo. Pronto. Y ahora sí, descargan la versión para Debian 10 ¿Cuál es el archivo? en etc apt source list.d savix.list. Les paso acá en el chat del RM este. Bien, entonces ahora sí. Si se fijan acá cambió. El paquete ahora se llama Debian 10 All. Copiamos. Dev. No, dev. Bien, voy a eliminar el Savix del Debian 11. Y ahora sí, dpkg-i Savix. Vamos a sustituir, sí. Y ahora sí, apt update. Y ahora sí, los repositorios de Savix para Debian 10. Y ahora sí, apt install, Savix server. Listo. Bien, ¿qué configuración inicial le tenemos que dar? Bueno, primero tenemos que crear un usuario para la base de datos. Acá nos da la información. Y tenemos que importar el SQL donde tenemos el esquema, que es este. O sea, bastante simple. Acá hacemos... Bien, terminó de instalar los paquetes. Y ahora nos logueamos a la base de datos. MySQL, el usuario va a ser root. Y esto... Creo que los LXC tienen problemas con el MySQL, que fue lo que nosotros encontramos. Ajá. Y hay que crear un archivo y hacer un restart del daemon de... Creo que es eso lo que le está saliendo el error. Capaz que no. Sí, podría ser, pero... em, qué raro. No, me parece que el problema que me está dando es que lo dejé con los privilegios, con los permisos. Entonces vamos a hacer así. Hacemos un backup. A ver, pronto.
¿Tienen ahí cuál archivo? No me acuerdo. A ver. Qué raro, pero no debería dar problemas, ¿no? Lo estaba buscando, pero a ver, me voy a fijar en el GitHub que del laboratorio 1. No está instalado en MySQL Server. A ver aquí. Sí, dice, asegúrate de que la base de datos esté ejecutándose, pero me parece que no está instalado MySQL, ¿eh? Nosotros en MySQL le instalamos apt install default, MySQL server y después hicimos systemctl edit mariadb y ahí le pegamos este código. A ver. Ahora sí, no estaba instalado. Ah, bueno. A ver. Parece que era eso. Bien, vamos, podemos ver, debería seguir funcionando. A ver, vamos a generar una base de datos. No estoy en el MySQL, ahora sí. Bueno, crea la base de datos. Perfecto. Crea un usuario y le setea una contraseña. Vamos a cambiarle la contraseña. Bien. Ahora le otorga los permisos a ese usuario y por último sale de MySQL. Bien. Y ahora importa el esquema a ese usuario y la password que nosotros habíamos generado. Vamos a ver ahí. Sabe que es la base de datos. Bueno, y ahí empezaría a generarse el esquema, las tablas y todo eso de esa base de datos para empezar para funcionar. Bien, ahora nos queda editar el savicserver.conf. Vamos a esperar que termine esto. En donde, bueno, esto es bastante similar a cualquier aplicación en PHP, ¿no? Que le cambie la base, tengo un archivo .php en donde tengo la password del backend, del sistema de backend. Acá es lo mismo, tengo que cambiarle en este archivo, tengo las configuraciones de la base de datos para conectarme con el usuario de Savix. Pronto, ahí genero el esquema, si nos fijamos, podemos ingresar a MySQL, usuario root, use Savix. Pronto, el esquema está importado perfectamente. Entonces ahora vamos a abrir a etc Savix Server y le vamos a cambiar en el password, db password. Aquí. El usuario es Savix, está bien. Y el db password era el que nosotros le habíamos seteado. En mi caso, password. Pronto. Ahora restartea los servicios de Savix Server, el agent y el Apache. Si ustedes seleccionan Nginx, le va a aparecer acá el del Nginx. Pronto. Y lo habilita para que comiencen a funcionar en el inicio. Cuando booté el equipo. Pronto.
Y ahora lo que nos queda, terminar de configurarlo. Si nosotros ahora vamos a la IP del container, 250, es 250, nos debería... Acá. Pronto. Nos aparece el asistente para terminar la configuración. A ver, lenguaje por defecto, lo voy a dejar en inglés. Dependencias, se están cumpliendo todas. Bueno, información de la cadena de conexión. Este es el dashboard, ¿no? Es lo que se ejecuta en el frontend. ¿Por qué le estoy ingresando de vuelta las cosas? Porque en el savicserver.conf le configuré esos datos para el proceso de servidor. Este no es el proceso de servidor, este es la página de administración web. Entonces, por eso nos está pidiendo que le ingresemos de vuelta. La clave, siguiente, el nombre del server, localhost, nombre, y vamos a ponerle acá admin infra. Monitor admin infra. Next, dejamos el uso horario del sistema. Siguiente y finalizamos. Pronto, ya podríamos notificarnos, ya podríamos autenticarnos contra el dashboard. A ver, usuario admin, password Savix, esto por defecto. Y listo, estamos conectados al dashboard. Acá podemos ver que ya nos genera un log. Voy a cambiar el rango, la zona horaria, ¿no? Miren, me aparece 23:20. Esto es tzdata, no, PKG. reconfigure tzdata. Pronto, vamos con América, Montevideo. Pronto, ahora sí. Ya tenemos una primera alerta que es el alto uso de memoria, está superior a un 90%. Y eso es cierto, porque si nos fijamos en Proxmox, en el dashboard específico, podemos ver que el uso de la RAM está a tope mal. Yo le había asignado 512 y ahora está ejecutando casi 500. Eso está bien porque el proceso, si ustedes descargaban una appliance, Savix en forma de appliance, no les levanta si le ponen menos de 2 GB de memoria. Por eso lo hicimos de esta forma. Porque nos permite con menos memoria poder instanciar el monitoreo. Bien, ahora dentro del dashboard, bueno, ahora a partir de acá queda empezar a cargarle información, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en problema, bueno, el único problema que tenemos es este, y podemos generar en latest data, podemos generar alguna gráfica con esto, por ejemplo, con el uso del CPU, memoria disponible acá. Podemos generar un gráfico que nos diga, bueno, ahora en los últimos 5 minutos, antes de que se instanciara el proceso, podemos ver que es acá. Tenía libre 200 y poquito, 275 más o menos. Y bueno, cuando se instanció el servidor de service empezó a bajar, a bajar, a bajar hasta que nos dejó el total. Esto es el total de la memoria disponible, ¿no? Lo que está libre. Hasta llegar bueno, acá estamos en el rango más bajo. Pero después podemos tener otro tipo de métrica. Estos son los que trae por defecto. Por ejemplo, bueno, el uso del CPU que hemos estado comentando ahora. Cantidad de CPU, número de procesos. Capaz nos puede interesar monitorear la cantidad de procesos que tenemos en el sistema. También el espacio en disco. Bueno, tenemos cantidad de métricas y estos valores nosotros lo podemos ir configurando. Si nos fijamos en Configuration Host, acá vamos a ir agregando los
diferentes dispositivos o servidores que queramos monitorear. A esos servidores los vamos a agregar a una categoría, por ejemplo. No es lo mismo monitorear, por ejemplo, un servidor Linux que un servidor Windows. O monitorear un servidor a un dispositivo de red, o un firewall, o un router, o lo que sea, ¿no? Acá podemos llegar hasta el punto en decir, bueno, cuando, no sé, el ancho de banda de una tarjeta de red, de una interfaz, sea superior a tanto, o esté por debajo de tal valor, podemos disparar una notificación. ¿A quién vamos a notificar? Bueno, acá se viene lo interesante. Acá estamos autenticados con el usuario administrador, ¿no? Ese usuario administrador, en Administration Users, acá podemos o generar nosotros usuarios y asignarlos a otros tipos de grupos y permitirle acceder a determinados lugares dentro de Savix. O también, por ejemplo, si tenemos acá Authentication, le podemos agregar un LDAP. El objetivo de esto es que nosotros nos autentiquemos, recuerden siempre, con una base de datos de usuarios que esté centralizada. ¿Cuál es? El servicio directorio. Entonces acá nosotros le podemos agregar en el LDAP las configuraciones de un servidor de LDAP. Podemos agregarle la IP o el DNS, el puerto, el base DNS, que esto es en donde nosotros vamos a dónde vamos a ir a buscar, porque si recuerdan, si recuerdan teníamos, vamos a conectarnos a la de SSH. Profesor, ¿cómo era para conectarse al site ese? Para conectarse al Savix, una vez que Ajá. finalizaste el proceso de instalación, tenés que escribir Sí. la IP de tu container, espacio Savix, y ahí te lleva en la pantalla de logueo. Ah, espacio es. No, no es espacio, es el slash. Sí, perdón, va el slash, la barra. Sí, porque con espacio no haces nada. Tal cual. Bien, ¿alguno lo pudo instalar? ¿Ha llegado hasta el dashboard? ¿Hasta aquí? No, a mí No, no yo me venía anda. siguiéndolo nomás. A mí no me anda esa parte, me aparece not found nomás, como que no está bien direccionado ahí. Está, pero ¿hasta dónde creaste la base de datos? ¿Importaste la Y a mí no me tabla? instaló la versión, pero calculo que estoy Sí, ¿Qué está versión todo. estaba instalando? La 5.4 de Savix 5.4. Me da el error del MySQL que no cumple Ah, los... instalen MariaDB. Esperen, les paso acá la línea. Ah, está, ahí me perdí, ¿viste? Acá. Si les da problema de la base de datos, instalen MariaDB y listo. Saben que funciona porque lo vimos ahí. Em, bien. eh, Pronto, ya podemos empezar a generar notificaciones. Bien, entonces les decía, bueno, el objetivo, les iba a mostrar una conexión contra la D. Nosotros teníamos en el 192.168.051, teníamos el AD, si no me equivoco. Y dentro de este AD teníamos instalado el Admin Tools. No, en el otro AD, en el miembro. Acá. Teníamos en este servidor miembro, ya habíamos empezado a agregarle datos al AD. Usuario, administrator, arroba. Bueno, ahora acordarme el real. A mí me está tirando cuando hago el update del...
Te Del, puede hacer el de paqueje de Savix, del punto dev. te da error ahí. Me tira error en los repositorios. Release file for. No, como que no los encuentra. No sé por qué. A ver. Tenés la versión, el container es la versión 10 de Debian, no tendrás las imágenes de la 11, capaz. Me fijo, no debería. Bien, entonces recuerden esto, nosotros nos habíamos generado unos usuarios, o sea, nos habíamos generado el grupo, perdón, la OU, la Unión Organizacional TIP, que era el nombre de mi organización, y dentro de esa OU nos habíamos generado una nueva que se llama IT. Dentro de IT estábamos agregando los usuarios utilizando la API esta que vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si dentro de esta U podríamos generar otra, ¿no? Dentro del grupo, dentro del equipo de TI, dentro de una organización, se puede subdividir en múltiples áreas, ¿no? Desarrollo, no sé, soporte, bueno, base de datos, servidores, infra, etcétera. Entonces podamos tener ahí, por ejemplo, una OU en donde todos los usuarios que estén dentro de esa OU van a poder autenticarse contra Savix. Ese podría ser un filtro, podría ser un filtro de LDAP bastante simple, que ese es uno de los que vamos a utilizar. ¿En dónde? ¿Qué necesito primero? Bueno, también acá, dentro de esta OU, nosotros podríamos generar otra OU que sea, por ejemplo, de los servicios. Por ejemplo, todos los servicios externos que interactúen contra el AD lo van a tener que hacer a través de un usuario. Por ejemplo, el usuario del SMTP o el del Dovecot o en este caso en el de Xavix. Una buena práctica es utilizar usuarios específicos para cada servicio, no usar el mismo usuario para todo. Entonces, una vez que tengamos le demos de alta un usuario a Savix, por ejemplo, que es el servicio que estamos viendo ahora, lo que podríamos hacer es agregarle esas configuraciones aquí. En Authentication le podríamos agregar, bueno, por defecto usa el interno, pero en las configuraciones de LDAP le pasamos la IP, le pasamos el base de N, que este sería el distinguish name de la OU a la que nosotros queremos, a dónde vamos a ir a buscar los usuarios. Bueno, qué atributo de esos usuarios, o sea, podemos ir hasta el punto de, recuerden que hacer una consulta de LDAP es como hacer un select en una base de datos. Cambia la sintaxis, ¿no? Cambia, no es un SQL, pero es la misma idea. Podemos ir a esos usuarios que están dentro de esa OU, o puede ser en un grupo también, ¿no? Eso como yo lo quiera modelar a nivel de diseño, pero le puedo decir, bueno, a estos usuarios que tengan tal atributo van a poder acceder al LDAP, al Savix. Los demás no. Y para eso necesitamos un usuario que es el que haga el bind de esto. El bind es cuando un usuario ingresa eh, para que validar que esa credencial sea correcta. Bueno, se utiliza un usuario que tenga privilegios para leer y escribir en la base de datos, leer en el directorio para verificar si la clave que ingresó el usuario es correcta o no. Bien. Bueno, esto lo podemos hacer de múltiples formas. Acá podemos agregarle en mi caso, el bind lo hacemos mediante. Lo podemos hacer mediante el uso
de, del administrador. Pero una buena práctica de esto sería, antes de tocar algo, hacerme un snapshot del Savix. Esto está bueno, recuerden, si en algún momento tenemos que aplicar alguna configuración y sale mal, imagínense en este caso, ¿no? Le agrego un mecanismo de autenticación y lo hago mal. Y después no puedo acceder al dashboard. Bueno, existen otros mecanismos que podemos entrar a la tabla donde está la configuración que nosotros aplicamos y cambiarle a mano los datos. Pero algo sumamente más rápido es generar un snapshot. Pasa algo, lo único que hago, le doy clic acá en rollback y listo, ya volví al punto previo a la configuración. ¿Cómo venimos, gente? ¿Alguno está acá? ¿Ha llegado? Si alguno ha llegado al Savix, venimos de vuelo. Si no, nos fijamos en cada caso a ver qué problema están teniendo. Yo no quiero avanzar tanto porque si no, después empezamos a heredar problemas y no está bueno. No, no, o sea, yo lo venía siguiendo en video y como cuando preguntó me puse a hacerlo, pero no sé, me tiró ese error ahí en los, en los repositorios y no sé por qué. Compartí si Y le querés esa puse, ventana y lo vemos. ok. Que me sale, no sé si ve. Invalid for another 40. Fíjate que. Bastard. Fíjate que. Fíjate en la zona horaria a ver qué tenés configurado. Podría ser algún problema de certificado o algo. Mm, menos, DPKG es la K primero. y era menos, ¿cómo era? Reconfigure espacio TZ data. A la M, ahí va. Viste que tenés ahí. Está mala fecha ahí, ¿no? Lo tenés a 6. Ajá. ¿Qué tengo que cambiar acá? En el... Tenés que setearle la. No, 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 no. Vos capaz que estás pausando, estás suspendiendo el Prosmox. Ah, sí. ¿Es eso? Sí. Ah, ¿qué lo tengo que reiniciar entonces? No, 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 le podés setear la fecha. Probá a ver, hace un date. ¿En el servidor mismo? ¿O en Si el... lo haces en el servidor, se rompe todo? no. Hmm. Acá nomás lo hago Sí. date. Hace. Pasarle en formato corto. Hacerle 0, 0 no. Hacerle 10 la barra 18 la barra de vuelta y 2021. Em, Arre. si no, Guión.
Si no, sacáselo y hacele el 10 sin nada. 10 em, el 2021, Todos juntos o separados. todo junto, 10, 20, 20. pasarle todo junto. 10, 20, 21, 18. A ver ahí. Mira. No, no, lo tomo al revés. Sería 18, 20, 21, 10. A ver ahí. No. Acá me tomó 20 de octubre, ¿no? 20 de octubre, sí. No, octubre 20, octubre del 20. Yo lo que veo que como que no te permite setear, no sé si puede hacer en el servidor de Proxmox, a ver. De la otra manera, Sí. si lo restarteo no se arregla, Sí, sí, debería de funcionar, sí, porque pero no te lo cambió ahí en el server. me cambió igual que en el otro. Me puso 20 de octubre, no sé por qué. 20 de No octubre. será. Claro, está poniendo el 20. Así debe ser. Date 10. 18, 21. No, no tiene nada que ver. A ver, dale ahí. No, al revés, al revés. No, sí. El 2021, ponele. Ahí está, ahora sí. Fíjate en el contenedor a ver si te lo reflejó el cambio. Hace date solo. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, probá ahora el repositorio. No, primero tengo que hacer el de paqueje, ¿no? Sí, pero ya lo hiciste ese. Bueno, Hacele el update. Si ese ya lo hiciste, ese ya te genera nada. la configuración de los repos. Ahora sí. Ah, buenas. Buenas. Ya el resto Buenas. va sobre ruedas. Gracias. Dale, buenazo. Urice, ¿algún otro cómo van? Ahí se conectó por la IP directamente al igual que se conecta al Proxmox, ¿no? Por la O, IP. o la Sí, IP del contenedor. sí, 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 sí. Ah, no. Sí, lo que pasa es que yo tengo los contenedores como puente, la tarjeta de red, ¿no? Ustedes la tienen como un NAT también. Tengan en Ajá. cuenta el redireccionamiento ese. O a menos que Por eso, le agreguen otra tarjeta de red al contenedor y acceden por el adaptador de loopback también. Eso es válido. claro. No, pues Milton capaz tenía ese problema que no lo dejaba. Sí, capaz. Hay que tener en cuenta si están detrás del NAT de VirtualBox o, o están a través del adaptador de bucle invertido. Bueno, sigamos. Agregamos la autenticación. El host, LDAP host.
Vamos a agregarle la IP de la D. La IP de la D que era 240. Acá habíamos hecho una consulta nosotros. No me acuerdo si era en este. O en el otro. Sí, en el otro servidor miembro. Acá. Habíamos hecho una consulta con LDAP Search. Me voy a copiar esta consulta. Ya que esta consulta, bueno, me pide la clave del usuario administrador. Perfecto, ahí me retornó el resultado. Esta consulta, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar acá. En dónde vamos a hacer la búsqueda. Bien, le voy a cargar estos datos. No, primero le voy a cargar la IP del LDAP. La IP del servidor LDAP es 251, con lo cual vamos a agregar acá la IP 251. En base de N, ¿dónde vas a hacer la consulta y qué atributo vas a buscar? Esto lo vamos a ver ahora en un rato. Y lo que es importante es el bin de N. ¿Quién te va a... ¿Qué cuenta vas a utilizar el distinguish name de la cuenta que va a ser el bind? En este caso, como no generé ninguna, voy a usar solo el administrador. Eh, para eso usamos este bind. No, tenemos que abrir el distinguish name del administrator, que es este que está acá. Como ya hicimos la consulta, lo pueden obtener con el admin tools también. Me dice search no, bin dn el administrator. La password del administrator. Y ahora nos está preguntando en dónde vamos a hacer la búsqueda. Bueno, acá lo podemos hacer en todos los usuarios, aquí. Pero nosotros ya habíamos generado el admin tools. Ya habíamos generado una U que se llamaba tip. Y dentro de esta U que se llamaba tip le habíamos agregado una llamada IT. Entonces, ¿qué vamos a permitir? Que solo los usuarios que están dentro de esta U van a acceder a Zabbix, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que indicar el DN de cada una de estas OU. Entonces, bueno, no voy a hacer ninguna búsqueda acá. Vamos a ir a... bueno, recuerden acá el nombre que va a ser la OO. Este es mi dominio, mi real. Va a estar dentro de una U que se llama tip y dentro de ella va a haber otra U que se llama IT. Esa es la que voy a utilizar como búsqueda. Entonces para eso vamos a OU igual IT y OU igual tip. Tip. Y ahora quitamos el user. No vamos a ver. Vamos a buscar la OU donde vamos a hacer la búsqueda base. Va a estar acá adentro. ¿Y qué atributo vamos a buscar? Bueno, acá tenemos cantidad de atributos. Por ejemplo, esto que teníamos acá.
Tenemos, por ejemplo, las logón, tenemos la cantidad de veces que ha iniciado sesión, miembro de, por ejemplo, bueno, queremos decir, bueno, solamente los usuarios que sean miembros de tal grupo van a poder acceder a Zabbix. Eso lo podemos hacer todo mediante un filtro de LDAP. La que vamos a usar acá es que el usuario pueda acceder solamente. Con que sea un usuario que esté dentro de esa OU, ya va a poder acceder. Entonces para eso le vamos a buscar un atributo que sea... Vamos a hacer la vuelta a la query. Que nos quede más ordenado. Vamos a hacer que nos traiga todos los usuarios que tengan el atributo UID. Bien, login, vamos a verificar, a ver, con el usuario administrator si puedo loguearme. Vamos a hacer una prueba. Y nos dice que el usuario es incorrecto. Está perfecto, ¿por qué? Porque el usuario administrator no está dentro de esta U. Si se fijan, dentro de esa U estaban solamente las personas que nosotros habíamos creado. Que eran dentro de tip IT, Beverly Gregory y Beverly Rose. Entonces vamos a probar con este. El usuario era Beverly, punto, el apellido. Y creo que me falta la clave. No, esta la generamos, no, esta la generamos desde el dominio. No importa, la podemos aceptar de acá. Queda- ¿Quiere copiar el mail? No, no, no. Quería resetearle la clave. Pronto.
ver ahí. Usuario incorrecto. Bien. Acá no le habíamos seteado la... No le habíamos seteado la U. No importa. Tip IT. No me acuerdo si yo no lo cambié al bind, al DN de Administrator. Porque a mí se me había ido el dedo y había movido moví un usuario que no era, si se acuerdan, estaba en el video. Pero creo que era el RIS, no era. Pero está, no importa. O sea, con esto ya nos queda. Nos quedaría verificar que nos dé correcto el login con un contest. Bueno, vamos a generar un... La próxima clase que estemos con esto lo terminamos. La prueba acá sería generar un filtro, o sea, hacer esto mismo que hacemos desde acá, hacerlo desde acá, desde la terminal. Acá. Cambiándole el bind, poniéndole el bind del administrator y y agregando el filtro del user ID acá también, que es acá. Es modificar acá el object class user ID. No, UID. Pero está, esto lo vemos, lo retomamos la clase que viene. Dale. Ta. Vayan instalando, gente, esto. Traten de tener Savix instalado. Así ya la próxima clase que estemos trabajando con esto, después de ver los laboratorios, eh, nos ponemos retomamos esto y empezamos a hacer las consultas que nos queda para agregar la cadena de conexión y empezar a crear usuarios ahí. Así que, bueno, nos vemos el viernes. Les paso las horas a cada equipo. ¿Quieren? ¿O alguno quieren presentar en determinado horario porque les queda mejor? Como quieran. No, a mí me da igual si pasa ahora mejor, así sabemos bien a qué hora entramos. Ta. Yo paso ahora los horarios. Fraccionamos como la otra vez media hora y lo vemos con cada grupo. Está buenazo, profe. Les paso el cronograma eso para ver el orden del viernes. Bueno, gente, nos estamos viendo. Cualquier cosa me pegan el grito. Me voy para sistema. Dale, impecable. Buenazo. Nos Nos vemos. vemos, gente. ¿Les puedo mostrar Bueno. unos códigos de error que me tiró y me dice si
si sabe cuál es el error. Dale, dale, pase. A ver, no sé si eso puede pasar completo, pero bueno. Y también en el PDC hay una opción que no encontramos, que no salía y no sabemos si tenemos que agregarla o hacerla. Hasta El, luego. Chao. dale, nos vemos. El user create tiró esto, mira. Y no sabemos por qué tiró error. Pero bueno. Chao. No sé si quedaron archivos faltantes o algo. No, no, esa es la base de datos de los usuarios de la D, pero ¿pudiste crearlo en la D todo lo más bien? Sí, eso sí. Y que el miembro encuentre al host, digamos. Chao. Qué raro, porque como que no encuentra la base de datos de los usuarios. LDB y TDB son los usuarios. Si vos te logueas con Administrator, haces los tests, todo eso, no tenés problema. No, no nos dio ningún problema que salte. Incluso nos pide la contraseña y la admite bien y todo. O sea, encontrar al usuario con la contraseña asignada lo encuentra así. Y esos comandos los estás generando desde la D mismo, desde el PDC, ¿no? Sí. Sí. Qué raro, qué raro. Y que el PDC en las opciones tenés configurado las que dice fuse igual a 1. Sí, sí. Puede que tenga que ver con el LDAP. ¿Con qué parte del LDAP? No, porque hay una, mientras lo estábamos configurando, encontramos una opción en internet que era esta, que el configure, o sea, el archivo no la tenía y no sabemos si tiene que ver con esa opción. No, esa la habíamos visto en la clase pasada, que Ujú, era para hacer consultas que no vayan cifradas, hacerlas a través del LDAP Search. ujú. Pero no tiene nada que ver esa. No, no, Ya, no. ok. No, la verdad que es rarísimo, rarísimo que bar lib samba. En el private, sí. Pero viste que ahí estás tirando el comando en ese que pasaste desde el miembro 2, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo tenés que hacer el Samba Tool siempre desde el PDC. Bueno, También podemos probar después. probá a ver si no te falla ahí. Porque el servidor miembro no tiene una base de datos de usuario, lo tiene el PDC. Ujú. Probá a ejecutar ese mismo comando ahí en el PDC, a ver. Dice, ok. Vos ahora, profe, tenés clase de otra cosa, ¿no? Sí, sistema. Ah, bueno, está. No te tomo mucho tiempo, entonces. Avísame a ver Eh, si. Pruebo correrle el comando y veo que me responde. Dale, buenazo. Buenazo. Bueno. Impecable.